Empezamos con la liquidez del día. Ya sabéis que esto simplemente es un resumen para la gente que quiera verlo rápido y que tendremos más detalles justo después de las noticias. Al día de ayer nos cargábamos la primera zona de liquidaciones por la zona de los 17.300 y aún nos quedarían unas pocas que llegarían hasta los 17.600. Pero algo a tener bastante en cuenta es que poco a poco se están intensificando la zona de las liquidaciones entre los 16.800 y los 16.200. Pasando con las noticias cripto, OneInch, el token, desbloqueará 100 millones de dólares en valor para el día 30 de diciembre. Otro golpe más por parte de los reguladores, en este caso de Europa, que estarían intentando identificar empresas offshore de criptomonedas. Los miembros del Congreso que tienen stablecoins en estos momentos tendrán que estar mirando bien sus próximos pasos, porque estaremos hablando de la anticipación de un nuevo impuesto sobre las criptomonedas y atacando en especial a las stablecoins. Una de esas stablecoins, Circle, que sería la encargada de crear USDC, cancela sus planes para irse pública. ¿Qué querría decir esto? Que actualmente no intentaría cotizar en la bolsa americana. El por qué no sabemos los motivos, pero desde luego, al ser pública, tendrían todas las reservas, todos los trimestres enseñadas sin ningún tipo de problema, al igual que hace Coinbase. Esto solamente es echar un paso hacia atrás, hacia la credibilidad de USDC. Pasando con las noticias de la bolsa americana, por parte de Reuters, nos comentan que el BIS avisaría de que habrían encontrado 80 trillones de deuda escondida en swaps dentro del Forex. Como ya sabéis, 80 trillones no son absolutamente ninguna tontería. Tendrán que indagar más en esta nueva noticia y ver en qué se basa esa deuda escondida y qué pasará o cómo afectará a los países que la tengan. Por parte de Bloomberg, las autoridades chinas aceleran rápidamente el reopening de su economía, lo que sería ir abriendo rápidamente su economía debido a esa desaceleración que estarían encontrando y que claramente después de los años del COVID no se podrían estar permitiendo tener a toda su población encerrada con las empresas cerradas. Shanghái y Hangzhou serían las primeras que estarían quitando todas sus medidas COVID para poder empezar ya a reabrir las empresas para la próxima semana. Y un comentario de Pablo Gil bastante interesante, y es que pese a las caídas de este año en las bolsas, estaríamos hablando de que los particulares estarían invertidos cerca de los máximos. Aquí lo vemos en el gráfico donde vemos el equity que nos encontraríamos cerca de la parte alta del 2021 cuando empezaba a caer la bolsa e incluso la del 2000, queriendo decir así que la gente está en el momento mayor invertido de la historia, bueno, cerquita de máximos. Y con esto os saco simplemente una reflexión para que cada uno la piense en casa. Si de verdad hemos tocado suelo en la bolsa americana, ¿cómo es posible que habiendo tocado fondo esté todo el mundo en máximos de estar invertido? Estaremos hablando que, como hemos visto, otras crisis, vamos a ponerlo por aquí, como puede ser la del 2008 o la del 2000, cuando se daba la burbuja, caía bastante cómo tenían de inversión los particulares. Pero como estamos viendo, en esta última crisis, no ha habido esa bajada correspondiente que hemos tenido en las anteriores décadas. Al igual, otro comentario de parte de Pablo Gil, y es que el único país que estaría con un flow negativo, quiere decir, sí está reduciendo por primera vez cómo está de invertido en el mercado, sería Europa. En este caso, el único que se habría puesto en negativo a lo largo de 2022, mientras que Estados Unidos a la cabeza sería el que mayor inversión estaría depositando en la bolsa americana. Credit Suisse vuelve a subir en bolsa después de que el príncipe de Arabia Saudí aumente sus inversiones dentro de esta empresa con más de 500 millones de dólares. No sabemos exactamente qué es lo que querrá hacer con esta inversión, pero invertir en una empresa casi muerta, con tantísima deuda, algo tiene que estar por detrás. Pero bueno, para Credit Suisse le viene al pelo porque vuelve a tener un pequeño respiro después de toda la que se le llega viniendo desde hace unos meses. La Fed estaría considerando
frenar un poco la subida de tipos de interés para diciembre a cambio de subirla un poco más para el próximo año, dejando así, y como están planeando, los tipos de interés por encima del 5% para el 2023. Si no lo sabéis, tipos de interés por encima del 5% superarían con creces la caída de la bolsa americana respecto a la burbuja inmobiliaria que teníamos hace unos años, y aún le faltaría un poquito para la de la burbuja tecnológica de la .com. Y pasamos a noticias de las materias primas, que vamos a empezar poco a poco a ir incorporándolos en los análisis. En este caso, vemos las compras de los bancos centrales por cuatrimestres de oro en toneladas, que es lo que se ha visto que durante los últimos casi 15 años el nivel se habría mantenido entre 200 y 100 toneladas, mientras que en este último cuatrimestre ya se estaría empezando a disparar a más del doble, dejándolo en 400 toneladas por cuatrimestre. Poco a poco, y con la crisis que se viene, porque como hemos visto con todas las personas invertidas, raro me parecería que hubiésemos tocado fondo, empiezan a ir el dinero hacia los refugios de valor verdaderos. En este caso, parecería que los bancos centrales estarían eligiendo el oro. Calendario económico para esta semana: tenemos el día martes, mañana, un pequeño vistazo hacia cómo van a plantear el problema de la energía Estados Unidos. Tendríamos el viernes el PPI y aparte el jueves hablaría Lagarde, que ya estamos viendo que tampoco afecta tanto al mercado, pero sí que veríamos los niveles de paros o de por lo menos gente que se habría declarado en paro para este último trimestre por parte de Estados Unidos. Pasando con el análisis de Bitcoin más a fondo y viendo ya bastante en zoom lo que nos estaría deparando el precio en estos momentos, ¿qué es lo que tenemos, señores? Pues tendríamos que habríamos recogido las primeras liquidaciones entre el día de ayer y ahora solamente nos quedarían unas poquitas más superando esta zona de los 17.500, dejándola más o menos en los 17.600, que bueno, serían unas bastante jugosas de coger en un último pump antes de bajar a la parte baja, pero ya estamos viendo como el día de hoy ha crecido toda la liquidez que teníamos por la parte baja a unos niveles ya bastante elevados de 3,5 billones por zona de precio de $100. ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente, desde los 16.800 hasta los 16.200, tendríamos una cascada de liquidaciones por parte de los largos bastante considerable de ver. Por parte del delta de liquidaciones, lo que vemos es que de los 3 billones que teníamos antes, más o menos, habríamos bajado a estos 2 billones actualmente, con esa pequeña bajada que habríamos tenido desde los 17.350 hasta los 17.000 en estos momentos. Eso dejaría al precio de Bitcoin en estos momentos sesgado a la baja debido a esa discrepancia entre largos y cortos, entre las liquidaciones de cada uno, donde se puede ver claramente aquí que las liquidaciones de largos estarían ya muy grandes por debajo de los 16.800. Claramente, y para quien no se acuerde, este era el análisis de ayer. Nosotros decíamos de intentar ir a tomar todas las liquidaciones posibles por la parte alta y luego ya caer y tomar todo lo que tendríamos por la parte baja. En estos momentos habríamos tenido un pequeño velazo que habría limpiado los máximos. El problema es que no habría subido tanto como nos gustaría, porque como hemos visto justo en el gráfico de antes, las liquidaciones siguen ahí, aún no los han tomado. Estarían un poquito más por arriba como habíamos marcado. Entonces, actualmente esto sigue siendo una reentrada en el rango y claramente nos da un contexto muy bajista. Porque si lo veis, vamos a hacer un poquito de zoom para que todo el mundo no tenga ningún problema en verlo. En un gráfico de 2 horas tendríamos un esquema Wyckoff que actualmente habría roto por la parte alta y habría reingresado. Si esto no lo sabéis, se juntaría un Abstract que nos daría una proyección del precio bajista a la parte baja, la zona de los 16.800. Aún así, y con lo que acabamos de decir, seguimos en el canal con esta misma proyección. Quedan unas pocas liquidaciones que cada vez se están viendo más complicadas de coger, pero el resultado acabará siendo lo mismo. Cojamos estas para luego bajar o bajemos directamente la zona entre los 16.750
y los 16.250 se estaría quedando muy jugosa en estos momentos y con un gran ojo para el precio de Bitcoin. Para seguirlo, simplemente habría que ver el flujo que estamos teniendo en estos momentos, en el que a la mínima que ha habido un velazo para abajo, lo que hemos tenido ha sido una caída del open interés con un delta bajista. ¿Qué quiere decir? Han cerrado largos o han liquidado largos. La gran mayoría de personas estaría posicionada en largo, que en estos momentos se estaría totalmente liquidando y que probablemente haría que poco a poco bajásemos a lo que sería un nivel estable que habría tenido anteriormente entre esta zona, que nos faltaría aún por ver un poquito más de esa bajada. Eso no quita que actualmente nos estemos encontrando con un funding rate negativo, algo que no es muy común de ver, porque como ya sabéis, la gran mayoría de veces el funding rate suele ser positivo. Esto provoca que en el mercado de los futuros está habiendo en estos momentos una gran demanda de posiciones en corto. Veremos dónde acaba esta gran demanda de posiciones en corto mientras tenemos liquidaciones de largos. ¿Cómo me gustaría ver esto para liquidar la zona de los 16.800? Pues sinceramente, si yo quiero que liquiden en estos momentos la zona de los 16.800, yo lo que esperaría es tener un funding rate positivo con todas las liquidaciones actuales que tenemos, pero el gráfico por esta zona aproximadamente. Y cuando ya lo tengamos, esté esa demanda de largos, más todas las liquidaciones, ir a atacar a la zona con un velazo liquidatorio. Pasando con el SP500 en diario, estaría ya muy cerca de lo que para mí sería el tope de este rally navideño. Estaríamos hablando que la zona más alta sería esta área de volumen distributoria que se encontraría entre los 4.200 y los 4.150 y que actualmente se habría quedado a nada más y nada menos de una subida de un 3% y que aparte aquí confluiría lo que sería toda la tendencia que habríamos empezado a principios de 2022. Esto no quita que podría haber un fake out en el cual rompemos los máximos para luego caer con más fuerza, pero esto provocaría que la tendencia bajista fuese rota y con ello empezásemos en esta zona las lateralizaciones en diario para el SP500. Como ya sabéis, la proyección que llevamos teniendo durante unas cuantas semanas del SP500 parece ser que se ha cumplido, vamos a quitarla totalmente y en estos momentos ya empezaríamos a pensar en movimientos a la parte alta para volver a bajar a su zona de equilibrio, que sería esta área de volumen de la zona de los 3.770. El Nasdaq tendría más de lo mismo, solo que al contrario que el SP500 ya habría llegado a su tendencia bajista, que empezaría a principios de enero del 2022 o finales de 2021, como lo queramos ver. ¿Y cuál es el punto? Que su zona a la que ya tendría que bajar sería mucho más abajo de la que estamos pensando. ¿Por qué? Porque el área de volumen de todo el movimiento es justo donde se está encontrando en estos momentos. Quiere decir que su próximo movimiento, claramente, pudiendo tener algún fake out o no teniéndolo, primero podríamos verlo en esta zona de los 11.000, pero probablemente enfocándolo bastante más a la parte baja. Vamos a dejarlo nada más así, la proyección, para ir teniéndola en cuenta estos próximos días. Y recordamos el gráfico del VIX. Desde que habríamos empezado este bear market en enero de 2022, sería más o menos, cada vez que hemos llegado a esta parte baja de este VIX, habríamos tenido justo la parte más alta del movimiento del SP500. Podríamos compararlo rápidamente para que se vea a lo que se está relacionando. Miradlo aquí, cada vez que ha llegado es justo, después caídas, llega, caídas y ahora mismo estaré llegando a esa zona y probablemente lo que nos espere después de cómo seguimos con la tendencia desde inicios de 2022 son más caídas. Y vamos a hacer un repaso rápidamente a el oro en estos momentos, en el que nos encontramos que en el semanal habríamos visto que desde 2020 hasta finales de 2022 habría permanecido dentro de este pedazo de macro rango. ¿Cuál es el problema o qué es lo que nos está sorprendiendo? Tenemos sacudida por la parte baja y en el momento que tenemos sacudida entra rápidamente en el rango y aparte rompe su tendencia bajista. ¿En qué momento nos estamos encontrando? Probablemente con una sacudida de sprint le faltaría un testeo para ir a buscar la parte alta, lo que significaría en el semanal del oro tener aproximadamente un movimiento de más del 20%.
Con todo esto dicho, chicos, y dejando el escenario que dejamos para los próximos días de Bitcoin, nos vemos en la próxima. Hasta luego.